Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este sábado 11 de julio de 2026. En el programa de hoy, vamos a hablar de un nuevo estudio que muestra que Stellantis fabrica algunos de los autos eléctricos menos confiables del mercado actual, y de Toyota, que decide sacrificar la confiabilidad de uno de sus modelos más legendarios para poder seguir vendiéndolo. También hablaremos de otro estudio realizado sobre toda la industria automotriz europea, que ofrece varias cifras nuevas particularmente interesantes y que muestran que nuestras marcas realmente están atravesando un periodo crítico. Espero que los temas de hoy les interesen. Si es así, como siempre cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos, impulsando este y dejando un comentario en el que den su opinión sobre el estudio de hoy. Y efectivamente, vamos a comenzar este video hablando un poco sobre la fiabilidad de los autos eléctricos. Hay un estudio que fue realizado por el canal EV que recopila las opiniones de más de 3.000 propietarios de autos eléctricos en Europa. Y lo que se destaca de todo este estudio, lamentablemente, no juega a favor de Stellantis, ya que varias de sus marcas, especialmente Peugeot, Citroën, Opel y en menor medida DS, simplemente se encuentran entre las peor calificadas en cuanto a fiabilidad, mientras que la calificación promedio de fiabilidad de las otras marcas ronda entre 9 y 9.1 sobre 10, las marcas del grupo Stellantis están más bien entre 7 y 7.8. Una gran diferencia, con una cifra aún más preocupante, ya que solo el 72% de los propietarios de vehículos de estas marcas declaran no haber experimentado nunca averías que los dejaran varados, mientras que el promedio del estudio alcanza entre 85 y 85.5. En otras palabras, los propietarios de estos modelos y de estas marcas parecen enfrentarse mucho más seguido que los demás a averías graves, averías que inmovilizan el vehículo, que impiden circular. Y no es solo una cuestión de calificaciones, ya que cuando se les pregunta a estos mismos propietarios si volverían a comprar otro modelo de la misma marca que poseen actualmente, mientras que en las otras marcas se observa una tasa que ronda el 34%. Les doy un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, 3 de cada 10 conductores de modelos eléctricos de BMW volverían a comprar un auto eléctrico de la misma marca para su próxima compra, mientras que, en Stellantis, la cifra ronda más bien el 7%, es decir, menos de un conductor de cada 10. Y algo bastante interesante respecto a las marcas del grupo Stellantis, la confiabilidad es responsable del 41% de esta mala calificación, mientras que para las otras marcas solo es responsable del 30%. Es decir, que en las otras marcas uno no recomendaría un vehículo de la misma marca, tal vez por temas de autonomía, de precio o de tecnología, mientras que en Stellantis es realmente más bien por problemas de confiabilidad. Lo más sorprendente de esto es que en este estudio, los propietarios de vehículos de Stellantis habrían recorrido un kilometraje mediano de 59.000 kilómetros contra 64.000 kilómetros para el resto del estudio. Son vehículos con menos kilometraje. Uno podría esperar que tuvieran menos problemas, y sin embargo es más bien lo contrario. Otro punto que me parece particularmente interesante es que no son los modelos antiguos los que bajan las cifras. Los primeros Peugeot e Ion, o incluso los Citroën CZ, obtienen más bien buenas calificaciones, alrededor de 9 sobre 10. Donde las cosas empiezan a ir realmente mal es con modelos más recientes, como el 208 eléctrico, el 2008, el Citroën C4, el Corsa, el Moka o incluso el DS3, que en cuanto se suman, junto con el resto de los vehículos eléctricos del grupo Stellantis, hacen que el promedio baje a 7.8 sobre 10. Incluso para los modelos matriculados más recientemente, por ejemplo los de 2024, el promedio sigue estando por debajo del resto del mercado, con una calificación de solo 7.6 contra 9.1 del promedio general. En cuanto a las fallas que se reportan con más frecuencia, hay 3 problemas que se presentan muy regularmente. El primero son los problemas con el cargador de a bordo, que puede simplemente impedir que el auto se recargue correctamente. Esto se menciona en el 21% de los casos. Después, está el aire acondicionado o la bomba de calor, con fallas que afectan el sistema. La calefacción, las baterías o la refrigeración del habitáculo, eso es el 20%. Y luego, con un 19%, los problemas relacionados con la tren motriz. En resumen, motores eléctricos que no funcionan bien o problemas de batería. Por último, el servicio postventa también es señalado. Los propietarios le dan una calificación promedio de 2.7 sobre 4 contra 3.1 para el conjunto de las marcas. Lo mismo ocurre con la rapidez de las reparaciones y sus costos. Muchos denuncian plazos muy largos, la falta de técnicos especializados en eléctricos y dificultades para conseguir ciertas piezas de repuesto. Pero ojo, aún así, hay varias cosas que mencionar. La primera es que no todo es necesariamente negativo en Stellantis. Está Fiat, por ejemplo, que le va un poco mejor con una calificación que ronda más bien los 8.8 sobre 10, y en segundo lugar, hay que recordar que todos estos modelos que han sido fuertemente criticados son modelos eléctricos que se desarrollaron en la era de Carlos Tavares. Stellantis cambió de director hace unos meses. Ahora es Antonio Filosa, y su intención es volver a la confiabilidad y poner de nuevo en primer plano la calidad de los autos. El problema es que estos cambios todavía son muy recientes, demasiado recientes para que puedan percibirse en la práctica, ya que realmente no hay ningún modelo completamente desarrollado bajo la era de Antonio Filosa que esté siendo comercializado por Stellantis hasta ahora. Así que podemos esperar que en los próximos 3 o 4 años, la curva de confiabilidad aumente considerablemente del lado de Stellantis. Entonces, efectivamente, por un lado, podemos tener una confiabilidad que aumenta en Stellantis,
pero también podemos tener una confiabilidad que disminuye en Toyota. Cuando hablamos de confiabilidad automotriz, casi siempre terminamos hablando de Toyota. Y si hay un modelo que encarna particularmente esta reputación desde hace más de 40 años, es el Land Cruiser 70. Sin embargo, el fabricante japonés acaba de tomar una decisión que probablemente dividirá a los puristas. Para poder seguir comercializándolo, Toyota tuvo que hacerlo evolucionar para que cumpla con las nuevas normas antipolución. Y de todas formas, hay bastantes sistemas nuevos de control de emisiones añadidos a este coche que lamentablemente podrían afectar su fiabilidad. La primera novedad es la llegada de un sistema AdBlue con un tanque de 20 litros. Una tecnología destinada a reducir las emisiones contaminantes y a cumplir con la norma Euro 6. Es la primera vez para este modelo, conocido por su simplicidad mecánica. Y eso es precisamente lo que puede preocupar. Otro cambio importante es que el legendario motor V8 diésel de 4.5 litros deja definitivamente su lugar al motor de 4 cilindros. 2 litros turbo diésel, que es menos prestigioso, pero sobre todo tiene menos torque, aunque la potencia sigue siendo prácticamente la misma, es decir, alrededor de 200 caballos de fuerza. Y esas no son las únicas malas noticias, ya que la caja manual también desaparece en favor de una caja automática, más compleja, más tecnológica, más difícil de reparar y, sobre todo, probablemente menos adecuada para el todoterreno. Lo cual es bastante absurdo para un vehículo que está dedicado a ser utilizado en zonas particularmente complicadas. Y por último, una última mala noticia para rematar. El tanque de combustible pasa de 180 a 130 litros principalmente para hacer espacio al tanque de AdBlue, un vehículo que, de todas formas, sigue siendo muy exclusivo, con precios antes de impuestos por contaminación que empiezan alrededor de los 50.000 euros, con, sobre todo, una gran pregunta. ¿Estos cambios impuestos por las normas ambientales permitirán al Land Cruiser conservar la fiabilidad que le dio su leyenda? ¿O marcan el inicio de una nueva era? Para uno de los 4x4 más emblemáticos de Toyota, si Toyota se ve obligado a hacer evolucionar uno de sus modelos más emblemáticos para poder seguir vendiéndolo, también es porque toda la industria automotriz está cambiando, y algunos fabricantes ya están pagando un precio muy alto por ello. Eso es lo que revela un nuevo estudio realizado por el BCG, el Boston Consulting Group. La industria automotriz europea está atravesando una crisis importante que, al final de cuentas, es poco conocida por el gran público. Por ejemplo, según este estudio, las fábricas de autos europeas solo están operando, en promedio, al 59% de su capacidad. Sin embargo, para ser realmente rentables, estas deberían operar más bien alrededor del 80%. La industria europea tiene una sobrecapacidad total de producción. Es decir, podría fabricar 5.4 millones de autos más de lo que el mercado es capaz de absorber. Eso representa el equivalente a 35 fábricas de las 90 que actualmente están en funcionamiento en Europa. Dicho de otra manera, eso significa que aproximadamente un tercio de las fábricas automotrices europeas no sirven para nada y probablemente van a desaparecer. Francia ilustra perfectamente bien esta situación. En solo unos años, la producción automotriz pasó de aproximadamente 1.700.000 autos en 2019 a solo 1 millón el año pasado. Por eso, según los especialistas del sector automotriz, el cierre de fábricas ahora se considera inevitable. En Francia, pero también en Alemania, habría una docena de plantas europeas que ya estarían amenazados, ya sea de cierre o de venta a marcas chinas. Esto ya comenzó del lado de Volkswagen con su planta en Dresde, el cierre de la planta de Audi en Bruselas y el posible cierre de otras 4 fábricas en Alemania, las de Hannover, Zwickau, Emden y Neckarsulm. Los otros fabricantes también se ven obligados a reducir su capacidad. Stellantis planea disminuir su capacidad de producción en Europa en un 17%, es decir, aproximadamente 800.000 vehículos. BMW pasará de 2.5 a 2.2 millones de capacidad de producción para 2028. Así que ahí también, un poco más de 10 que van a desaparecer. Y del lado de Mercedes, la producción ya ha caído un 8%. Una crisis que tiene su origen incluso antes de la pandemia. En ese entonces, los fabricantes dimensionaron sus plantas para un mercado mundial de aproximadamente 100 millones de autos por año. Hoy en día, las previsiones apuntan más bien a un mercado estabilizado alrededor de 90 millones de vehículos. Y según el Boston Consulting Group, que realizó este estudio, es casi imposible, o en todo caso extremadamente poco probable, que las fábricas europeas logren superar nuevamente el 60% de capacidad de producción realmente utilizada hasta los años 2030. Para evitar los cierres, se están estudiando varias soluciones. Algunas plantas podrían reconvertirse para fabricar baterías o componentes. Otras podrían colaborar con fabricantes chinos. Ese es el caso, en particular, de Stellantis, donde se compartirían algunas plantas con Dongfeng. Nissan también probablemente compartirá sus plantas en Inglaterra con el fabricante chino Chery. Otras plantas automotrices corren el riesgo de ser reorientadas hacia la industria de la defensa. Mercedes, por ejemplo, planea ceder una de sus plantas a KNDS, que es un gran grupo que fabrica, por ejemplo, los cañones César o los tanques Leopard 2. Volkswagen está en conversaciones con un industrial relacionado con el sistema de la cúpula de hierro. Y en Francia, Renault ya trabaja con Thales en el ensamblaje de drones militares. Pero estas opciones siguen siendo limitadas, ya que en cualquier caso, las necesidades de la industria de defensa siguen siendo por ahora demasiado bajas para absorber la capacidad excedente de la industria automotriz. Lo que significa, como ya habrán entendido,
que los fabricantes deberían seguir reduciendo progresivamente su personal. Primero, eliminando los trabajos temporales, y luego presionando a los empleados, especialmente a los de mayor edad, para que se jubilen anticipadamente, con, en el mejor de los casos, un pequeño bono. Luego, si es necesario, lanzando planes de salida, planes de despido en las fábricas más costosas, especialmente aquellas en Francia y Alemania. Así que, como queda claro con este estudio, hay muchas probabilidades de que lo que hemos visto en los últimos meses sea en realidad solo la parte iluminada y visible del iceberg, y que la verdadera crisis realmente comience el próximo año, a partir de 2027. De cualquier manera, eso es todo por las noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes, como siempre, para demostrarlo dando like, suscribiéndose y, si pueden, apoyando a través del botón de unirse debajo de este video. Nos vemos mañana para el último de la semana. Mientras tanto, cuídense. Chao.